Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Este es un video parte 2 que está discutiendo aspectos del pecado, qué es el pecado y qué es el arrepentimiento. Así que si no has visto la parte 1, te recomiendo encarecidamente que la veas antes de continuar con esta, porque esto es una continuación de muchas ideas y muchas explicaciones que oré para cubrir bien en el Espíritu del Señor en la parte 1. Así que la parte 2 va a ir directamente a este examen del pecado y qué es que nos cuesta y por qué Dios advierte fuertemente en la Biblia que debemos mantenernos alejados de él. Así que el enfoque de este video fue el hecho de que tuve un sueño en las primeras horas de esta mañana. Y en ese sueño recibí una carta de un hombre en Europa, un hombre casado en Europa, que estaba confesando que había encontrado los videos de La Voz del Maestro. Y al verlos, se dio cuenta de que es una persona con pecado en su vida. Y entendí que Dios dándome este sueño no es necesariamente para decir que hay un hombre real, aunque creo firmemente basado en cosas previas que Dios ha hecho. Que este correo electrónico definitivamente está representando no a un solo hombre, sino a muchos hombres y mujeres en situaciones en sus matrimonios o situaciones en relaciones familiares que los llevan al pecado. Y en el primer video de hecho compartí un ejemplo real de este tipo exacto de correo electrónico que sucedió hace muy poco donde estoy, así que también puedes ver el primer video y enterarte de eso. Pero este hombre estaba compartiendo que encontró los videos y que fue al encontrarlos y escucharlos que llegó a comprender y ser convencido de pecado. Y por lo tanto escribió este correo electrónico compartiendo acerca de un incidente entre él y su esposa. Y tengo que decir que oro para que esto esté sucediendo. Oro para que al encontrar estos videos, las personas estén siendo convencidas de pecado. He compartido en muchos de los videos que en nuestro mundo moderno, el pecado es una discusión obsoleta, lo que significa que nadie quiere hablar del pecado. Nadie quiere abordar el pecado en la iglesia ya, porque hemos adoptado otras nuevas y llamadas metodologías supuestamente más fáciles que pensamos que son mejores para llevar a la gente al arrepentimiento. Así que una de esas cosas es que pensamos que si constantemente hablamos de amor y enseñamos sobre el amor y trabajamos tan duro en lo que la gente anhela hoy en día, que es una cultura aceptante y amorosa, esto llevará a la gente al arrepentimiento. Pero la Biblia dice claramente que eso no es lo que lleva a la gente al arrepentimiento. La gente es llevada al arrepentimiento por la bondad de Dios. Y lo discutí en la primera parte, que la bondad de Dios no es sentarse en una iglesia o sentarse en un estudio bíblico, o sentarse en cualquier comunidad de iglesia que te mienta sobre la realidad del pecado. Que no te dirá qué es el pecado, cuán destructivo es, cuán peligroso es para el ser humano. El pecado es destructivo para toda la humanidad. El pecado no es una categoría especial donde es destructivo para los cristianos, pero entonces no tan destructivo para la gente del mundo. En este canal, básicamente, por lo general, no hago distinción entre las personas que son salvas y las que no son salvas simplemente porque las profecías de la voz del Maestro son para la humanidad. Si eres de una madre y un padre de origen humano, estas palabras proféticas te afectan. Estas palabras proféticas te tratan a ti. La única razón por la que tienen un interés más agudo para la Iglesia de Jesucristo es porque ya tenemos un entendimiento y conocimiento fundamental de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a regresar un día. ¿Y cuál es una de las cosas que Jesús va a hacer cuando regrese? El Señor va a juzgar el pecado. Así que, si puedo dar una analogía, y esta analogía es muy del mundo real, así que por favor entiende esto. Jesús odia el pecado. Él no lo va a tolerar. El final del pecado, como hemos escuchado, el salario que el pecado le pagará a cualquiera que se entregue y continúe en él es muerte. Normalmente será muerte espiritual al principio, lo que significa que tu deseo por las cosas espirituales, tu deseo por Dios, tu deseo por la santidad y la justicia definitivamente va a disminuir. Vas a luchar para querer leer la Biblia, vas a luchar para querer orar, vas a luchar para preocuparte o estar interesado en las cosas de Dios si tienes o estás tolerando pecado en tu vida. Pero después de un tiempo el pecado tiene esta habilidad y efecto endurecedor sobre el corazón. Te cansarás de luchar contra el pecado. Esto no es una predicción que estoy haciendo. Esto es un hecho porque esta es una de las cosas que hace el pecado. Endurece a las personas y cuando te vuelves endurecido el pecado comienza a llevarte a mentalidades alternativas en las que empiezas a sentir que por qué deberías seguir luchando y esforzándote contra este asunto. Si este asunto no quiere dejarte en paz, ¿por qué no simplemente recostarte y nadar y empaparte en el asunto? Este es el pensamiento de poderes demoníacos afectando la mente de quien está pecando. Empiezas a sentir de cierta manera que tú eres la víctima de Dios.
De hecho, comienzas a sentir como si Dios te estuviera haciendo sufrir, como si por qué Dios te está estresando en este asunto de la santidad, en este asunto de la justicia, y es simplemente demasiado. Y entonces empezamos a buscar consuelo en otro lugar. Es como un bebé que está luchando por caminar. Después de un tiempo se frustra y se sienta sobre su trasero y comienza a hacer esos ruiditos como diciendo ¿por qué debería? ¿Por qué debería? Ni siquiera entiendo cómo funciona esto. Y el padre tiene que persuadir al niño para que siga poniéndose de pie. ¿Por qué? Porque el padre entiende que esta fase de gatear a caminar es natural. Es parte del crecimiento. Así que nuestro animador es la palabra de Dios. Nuestro animador es la Biblia. Nuestro animador es la presencia del Espíritu Santo, de quien la Biblia dice que uno de sus ministerios es convencernos de pecado. Pero ¿cómo puede el Espíritu Santo convencernos en medio de una cultura de iglesia prevalente, lo cual significa simplemente una forma de pensar generalizada? ¿Cómo puede el Espíritu Santo convencernos y persuadirnos con éxito de que el pecado es malo? Si cada vez más personas de la iglesia están comenzando a adoptar distintas mentalidades que ya he tratado en videos recientes, una de esas mentalidades es muy difícil. Una de esas mentalidades es, tú no entiendes mi lucha. Una de esas mentalidades es, no me juzgues. No me juzgues está teniendo uno de los mayores avivamientos de su época. Estamos llegando a pensar en la cultura de iglesia actual que decir que el pecado es juzgar, pero Dios es el que juzga, como en la palabra juzgar que se usa allí, está hablando de pesar algo, conocer todas sus partes y luego hacer una determinación final sobre ello. Así que Dios va a recoger a cada persona y pesarlas y decir, esta es una sandía inmadura y podrida, y luego la va a desechar. Eso es juzgar y sentenciar. O Dios dirá, esta es una sandía bien desarrollada y fructífera. Yo recibo esto. Eso es juzgar y dictar una sentencia, justa o injusta. Sin embargo, a nosotros Dios nos dice que juzguemos con todo juicio justo. ¿Qué significa eso? Esto significa que somos capaces de determinar por los factores externos en la vida de una persona si esta persona está caminando en justicia o en injusticia. Y es nuestro deber, según la palabra de Dios, hablarles a aquellos que vemos atrapados en una falta o a los que están luchando con el pecado. Les hablamos en amor. Les hablamos como aquellos que se preocupan por las almas de nuestros hermanos y nuestras hermanas, guardianes de nuestros hermanos. Y les decimos, si continúas en este camino, el Señor juzgará esto. Así que la analogía que quiero dar es una que me vino cuando yo era joven en la fe, y siempre la he guardado, siempre la he sostenido. Y es básicamente esta. Tenemos el entendimiento de que el Señor Jesucristo no tolera el pecado. Jesús no tolera el pecado. Él no le gusta el pecado. Él no tendrá comunión con el pecado. La Biblia nos dice muy claramente en 1 de Juan capítulo 1 que Dios es luz y Él está caminando en la luz. Así que si queremos tener comunión con Dios, tenemos que caminar en la luz donde Él está. Dice que si caminamos en tinieblas pero decimos que tenemos comunión con Dios, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Así que esa es una parte muy grande del cuerpo de Cristo hoy en día. Teniendo pecado en sus vidas y luego diciendo que Abba Papá está caminando con ellos y que Él conoce mi corazón. Ese es otro de los grupos. Tenemos pecado en nuestras vidas. No estamos trabajando ni esforzándonos para romper el pecado y para echar fuera los espíritus que nos obligan a pecar de nuestras vidas. Solo decimos, oh, ya sabes, pero Dios conoce mi corazón. Dios en verdad conoce el corazón humano. El corazón humano es malo y engañoso sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios dice acerca de nuestros corazones. Así que si la excusa es que Dios conoce nuestro corazón, la verdad es que sí, Él absolutamente lo conoce. Y cuando sea tiempo de juzgar, Dios juzgará. Ahora, si el pecado es algo que el Señor Jesucristo va a venir a juzgar y luego arrojar al lago de fuego, piénsalo de esta manera. Si el pecado es un palito de paleta dentro de ti, y tú como una paleta no haces lo mejor para derretirte fuera de ese palito para que cuando Jesús venga a apoderarse del pecado, para arrojarlo al lago de fuego junto con Satanás y los ángeles caídos y todas las criaturas, si todavía estás pegado a ese palito de paleta, serás juzgado junto con el pecado. Así que si es adulterio, masturbación, si es mirar imágenes impuras, si es ser murmurador, si es ser chismoso, si es ser alguien que esparce caos y causa destrucción en las familias, si es ser alguien que lleva cuentos y cuenta historias que hacen que otras personas sean despedidas porque tú quieres su trabajo o quieres algo que ellos tienen, si es codicia, si es algo así.
Cuando el Señor venga a juzgar estos sus enemigos familiares, aquellos que llevó cautivos y expuso a vergüenza pública en su cruz, si se encuentra que esas cosas moran en ti o moran contigo, tú junto con ellos serás juzgado. Así que es necesario que entendamos que debemos soltarnos de la trampa del pecado y luchar contra el pecado como una gacela. Dije en el video 1 que no se supone que debemos estar viviendo vidas en las que constantemente estamos siendo oprimidos por el pecado o constantemente en esta batalla continua de 5 años, 8 años con el pecado. Así no se supone que debe ser. El Señor dice que nos ha dado armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso significa que debemos correctamente por el Espíritu de Dios a través de la oración o escuchando enseñanzas como esta diagnosticar cuál es el problema y luego debemos, con la ayuda de Google y tu Biblia, buscar los versículos que abordan esos pecados. Haces una lista de esos versículos y luego los apartas y comienzas a confesar el pecado. Así que entraremos en la confesión de pecado y cómo hacerlo y cómo arrepentirse. Pero primero solo quiero decir que porque el pecado ha sido dejado de lado por la Iglesia moderna, porque ya no queremos hablar del pecado, porque ya no queremos confrontar el pecado, porque muchos de los que han sido encargados por Dios para confrontar el pecado están atrapados en el pecado. Hay una razón por la que muchos pastores no abordan el pecado sexual en sus iglesias, y es porque ellos mismos están luchando con la lujuria. Están luchando con mirar la espalda del vestido de la directora del coro. Están luchando con mirar la espalda del traje del director del coro. Muchas personas en posiciones de liderazgo están siendo vencidas con éxito por el pecado. Y lo que pasa para perjuicio de toda la iglesia es que el testimonio del pastor es como una lámpara que se baja, entonces se apaga en efectividad. Se apaga en la capacidad del Espíritu Santo para convencerte, porque el Espíritu Santo no quiere habitar en una casa sucia. El Espíritu Santo se retira de una casa que se está llenando constantemente de demonios, constantemente llena de ideas, constantemente llena de ¿pero por qué? ¿Por qué no deberíamos preocuparnos por los ovnis? Porque vienen a salvarnos y constantemente llena de falsa doctrina, constantemente llena de falsa profecía. Por favor, escúchame. La injusticia es una de las cosas que está listada en Romanos capítulo 1 como ser falto de discernimiento. Ser falto de discernimiento es simplemente cuando ni siquiera puedes notar cuando estás en un canal o escuchando un sermón que está lleno de enseñanzas de la nueva era, lleno de creencias al borde de la brujería, lleno de falsa enseñanza, falsa doctrina, falsa profecía. Ni siquiera puedes notar la diferencia. La Biblia llama a eso ser insensato, y ese es uno de los pecados en la lista de Romanos capítulo 1. Así que descubramos qué es el pecado. El pecado es el enemigo de la justicia. El pecado es el enemigo de la santidad. El pecado, en una definición simple, es quebrantar las leyes de Dios para sustituirlas con acciones que siguen lo que el que hace desea. Así que hay muchas explicaciones elegantes que se han vuelto extremadamente arraigadas en el cristianismo moderno, especialmente aquí en los Estados Unidos. El pecado es no dar en el blanco. El pecado es esto y aquello. Está tan romantizado. El hecho es que cuando estás pecando estás haciendo lo que tú quieres y estás despreciando las leyes de Dios. Estás burlando las leyes de Dios. Chocas contra la cerca del límite de lo que Dios dice. No hagas esto. Y tú decides, ¿sabes qué es cerca del límite? Tengo otros planes. Ella se ve demasiado bien para dejarla pasar. Él es demasiado bueno para dejarlo pasar. Estoy de vacaciones en Grecia o estoy de vacaciones. Mi esposo nunca lo sabrá. No voy a dejar pasar esta oportunidad. Me casé demasiado joven y no sé cómo son otros hombres. El pecado es básicamente acercarse a la cerca del límite de Dios que está operando en amor y compasión y bondad para guardarnos de cosas que le faltan el respeto a Dios y que nos dañan y que dañan a otros. Y decidimos que vamos a romper esta cerca del límite y vamos a establecer un nuevo límite. Ese límite se llama hacer lo que quiero, hacer lo que siento, eso es pecado. Sustituyes la ley de Dios por la ley del yo. Si alguien te está diciendo cualquier otra cosa, eso es solo un cuento romantizado para que puedas estar dormido en tus pecados. Y entonces, la única vez que despertarás de esos pecados es cuando el majestuoso Cristo Jesús se aparezca para juzgar con todo justo juicio, seguido por la sentencia. Así que vamos al libro de Romanos capítulo 1, que es una de las listas más completas de pecados y de lo que es que jamás hayamos encontrado, que yo haya encontrado en la Escritura. Así que Romanos capítulo, solo un momento por favor. Romanos capítulo 1 versículo 20 hasta el versículo 32.
Voy a leer y parafrasear esto, para que pueda ir más rápido, explicando mientras voy diciendo lo que digo, o lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice que desde que el mundo fue creado, los rasgos invisibles que nos dicen que hay un Dios, la creación, los animales, el mar, el cielo y todo lo demás a nuestro alrededor, son claramente visibles y están señalando a un Creador, su poder eterno y su divinidad, para que todo aquel que diga no hay Dios no tenga excusa, porque esas características de Dios están a nuestro alrededor y pueden ser comprendidas sin lenguaje. Una persona no necesita entender inglés ni francés ni ningún idioma para saber que hay un Dios, porque cosas como el mar y el cielo y la creación existen en todas partes del mundo. Y luego dice, aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios y no fueron agradecidos, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Así que esta escritura está hablando muy claramente sobre el proceso por el cual el pecado entra cuando las personas no glorifican a Dios como creador. Así que eres una persona, no crees que hay un Dios. No te importa si hay un Dios, ¿qué tiene que ver Dios contigo? O eres una persona, sabes que hay Dios, pero no lo estás glorificando, lo que significa que no gastas tiempo usando tu boca como un instrumento para exaltar a Dios por encima de tus luchas, por encima de tus problemas, por encima de lo que piensas, por encima de lo que sientes, por encima de todos los movimientos del vaivén en la sociedad que quieres apoyar. Vamos a hablar acerca de cómo parte del pecado es apoyar cosas que Dios no apoya y cómo eso puede ser contado en tu vida como pecado. Dice que si no glorificas a Dios, y si no eres una persona agradecida, tu mente puede oscurecerse. Así que dice que puedes volverte vano en tus pensamientos, lo que significa que empezarás a entretener pensamientos que no son provechosos. Eres una persona a quien Dios ha bendecido con el pacto del matrimonio. Tienes una esposa, tienes un esposo, pero no eres agradecido por tener este regalo. Estás criticando a la persona con la que estás casado. Estás constantemente comparándola con Dave al final de la calle que le compró esto a Margie y a ti no te ha comprado esto. Estás constantemente comparando a tu esposa con tu amor de la secundaria que pesaba 59 kilos con las proporciones perfectas y cosas así. No practicas la gratitud por el hogar que tienes o por lo que sea que Dios te haya dado. Casado, soltero, trabajando, desempleado. Siempre hay algo por lo cual dar gracias a Dios y glorificarlo como Dios mientras estás en la sala de espera de la vida, esperando que Dios te dé algo más. La Biblia dice entonces que es posible que el pensamiento se vuelva fútil. Hay muchos cristianos que exhiben pensamiento fútil. Dicen que han nacido de nuevo y luego oran y luego dirán algo como, ¿pero acaso Dios siquiera está escuchando mis oraciones? ¿Acaso Dios siquiera está ahí? No tiene sentido estar en esta fe sin el entendimiento fundamental que nunca cambia. Que Hebreos capítulo 11, creo, versículo 6, dice, los que se acercan a Dios deben saber que Él es y que Él es un galardonador. Si estás en esta fe, y aún así estás cuestionando toda la base de esta fe, que es, ¿acaso siquiera existe Dios? ¿Está Dios siquiera escuchando? Si Dios no está escuchando, entonces ¿por qué estás orando? ¿Con quién estás hablando si has perdido el entendimiento fundamental de que Dios siempre está allí? Él no está obligado a mostrarse. Esto es parte de la carnalidad del cristianismo de hoy. Las cortinas tienen que moverse cuando estamos orando. Necesitamos ver una pequeña señal de confirmación. Necesitamos ver un grupo especial de números. Alguien necesita decirnos algo dentro de los próximos 15 minutos después de que oremos para que podamos decir, oh, confirmación, Dios estuvo allí. Y sin embargo, la madurez de la fe es exhibida en hombres como Abraham y Moisés que recibían una palabra de Dios y luego Dios no se presentaba hasta 10 años después o 25 años después en el caso de Abraham para cumplir la palabra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es justicia. De hecho, saber que el Dios de esta fe existe. La injusticia es albergar pensamientos fútiles como ¿acaso Él siquiera está ahí? Esto es diferente de cuando a veces has orado mucho tiempo y Dios no ha respondido la oración. Pero hay personas que en realidad cuestionan la realidad de Dios y aún así dicen que están en la fe. Esto es injusticia y toda injusticia es pecado. Y así dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, transformándola en una imagen hecha semejante al hombre corruptible, y a aves y a cuadrúpedos y a reptiles. Así que esto ahora está hablando de las religiones falsas que en realidad tienen elefantes con múltiples cuernos y quiero decir múltiples colmillos o dioses con múltiples brazos y todas estas efigies que ahora vemos en otras religiones.
El Señor lo está abordando y diciendo que parte de la injusticia, parte del pecado, es tomar a un Dios incorruptible, que no puede ser percibido tan fácilmente con los ojos o los oídos a menos que Él decida revelarse y construir para adorar ídolos y criaturas que reflejan lo que el Creador creó. Y así dice que Dios los entregó a la inmundicia para seguir la concupiscencia de sus corazones y deshonrar sus cuerpos entre sí, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Así que las personas crean estas efigies, incluso crean imágenes que conmemoran a los Nefilim y a los otros caídos cuando estuvieron aquí. Hay adoración a los ángeles, que de hecho es incluso común en el cristianismo moderno hoy en día. Hay bastantes cristianos que duermen y sueñan con números y luego se lanzan a internet y van a sitios web de ángeles. Sitios web de números de ángeles para venir y tratar de averiguar qué significan los números. Y todo esto es mezclar lo impuro con lo santo, mezclar lo profano con lo que es limpio. Y eso es pecado porque Dios no acepta la mezcla. Así que dice que cuando hemos pasado por este proceso, ¿cuál es el proceso? No aceptamos quién es Dios. No aceptamos la soberanía de Dios. No aceptamos que incluso sus atributos invisibles como la creación a nuestro alrededor son testimonio de Dios. Empezamos a desviarnos en nuestro pensamiento. Para muchas personas es porque no tienen puertas seguras de la mente y puertas seguras del corazón. Y yo estaba hablando de eso, que las personas dejan vagar sus ojos cuando ven a personas en la calle y luego empiezan a pensar, oh, ella es guapa, o ella tiene, quiero decir, él es guapo, o ella tiene un gran cuerpo, y dejan que sus mentes deambulen casi como un anzuelo de pesca en el agua del pensamiento aleatorio. Y Satanás es un maestro manipulador. Satanás es un maestro, hermanos y hermanas, de la puerta abierta. Así que todo lo que necesitas hacer es tener esas puertas abiertas en tu corazón o tu mente por un corto tiempo. Pero para algunas personas esto se convierte en un hábito constante de vagar y vagar en la mente. Vas y consigues ciertos libros y empiezas a leerlos. Vas y consigues ciertas películas y empiezas a verlas. Son cosas que fácilmente abren las puertas de la mente, abren las puertas de los ojos, abren las puertas del corazón, y el enemigo explotará eso. Dice que el pensamiento se vuelve fútil. Empiezas a pensar pensamientos inútiles que no aprovechan y el corazón se convierte en el corazón de un necio y se oscurece. Y luego sigue diciendo que la impureza entra y las pasiones del corazón y el deshonrar el cuerpo entre ellos mismos. Así que esto ahora es tu fornicación. Esto ahora es tu adulterio. Esto eres tú deshonrando tu cuerpo a través de la masturbación. He hablado de que a muchas personas en la iglesia se les ha dado la impresión de que esto está bien. Esto no está bien. La intimidad sexual es entre un hombre y una mujer. Si eres un hombre sin mujer allí, eso está fuera de tus límites. Si eres una mujer sin ningún hombre allí, eso está fuera de tus límites. Se necesitan dos personas para participar en este acto que Dios creó. Si no hay una segunda persona allí, como dijo el Señor en la serie del pecado, que muchas personas pecarán y quebrantarán sus leyes al despertar pasiones en sí mismos, quizás a través de lo que están viendo o lo que están leyendo. Y Él dijo que después de eso ahora te quedas sin otra elección más que terminar este acto impío porque te has excitado a ti mismo. Y luego continúa diciendo que por esta razón, porque la gente hace esto, cambian lo que Dios llama verdad por la mentira. ¿Cuáles son las mentiras? Si estás solo, tienes derecho a complacerte a ti mismo. Si quieres una relación, puedes tener una. Y si lleva al sexo, muchas personas entonces usarán esta mentira de que si es consensuado y se aman, está bien. Hay un montón de personas juntándose y jugando a la casita y llamándolo estar casados. Entiende que quien respalda el matrimonio es el Señor Jesucristo. No eres tú y tu novia ni tú y tu pareja con quien vives desde hace 40 años. Simplemente estás viviendo en un tiempo extendido de fornicación, un tiempo extendido de pecado, y el Señor no aprueba eso sin importar lo que el pensamiento moderno nos diga. Dice entonces que Dios entregará a las personas a pasiones viles y las mujeres cambiarán el uso natural de su cuerpo por lo que es contra la naturaleza. Así que aquí en los Estados Unidos hay esta práctica interesante de mujeres que salen, obtienen licencias de matrimonio y se casan consigo mismas. Estoy segura de que la gente de otras naciones simplemente se queda mirando, pero sí, puedes encontrar esto en internet y las mujeres se están casando entre sí igualmente. También los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lujuria los unos con los otros. Hombres con hombres cometiendo lo que es vergonzoso y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, y compartiré aquí solo otro sueño que el Señor me dio.
Tuve un sueño en el que tenía un vecino que era de una inclinación del mismo sexo, un hombre, y esto no es realmente el caso en la vida real, pero en este sueño yo tenía este vecino. Y él constantemente me escuchaba en mi apartamento predicando la palabra de Dios y hablando sobre estas cosas, y un día me vio afuera y me dijo, señora, ¿una palabra con usted? Y me dijo que estaba cansado de escuchar las cosas que yo decía a través de la pared. Y yo le dije en paz que esas cosas saldrán por la pared para siempre. Así que o cambias o te mudas. Y él se enojó y se fue. Y luego más tarde entré al edificio de apartamentos y fui al espacio común, por ejemplo, digamos que había una sala donde había una televisión y este hombre había puesto una película impura. Él había puesto una película pornográfica de varón con varón. Y había otros hombres allí de una inclinación heterosexual. Había otros hombres allí, estaban jugando billar y estaban leyendo revistas y estaban pasando el rato y haciendo cosas de hombres. Y porque este hombre estaba sentado en el espacio de la televisión y viendo esta película. Después de un rato, simplemente porque era sexo, los otros hombres comenzaron a mirar de reojo. Y cuando entré en esta área, caminé hacia la televisión y saqué de un tirón la película y le dije, nunca volverás a ver películas como esta jamás. Nunca la verás y nunca harás que otros se interesen en ello. Y él me miró y puso los ojos en blanco y dijo, sí, madre, pero el Señor me mostró en el corazón del hombre que casi quería llorar. Y el Señor me mostró que en el corazón de este hombre, a lo largo de este viaje progresivo que lo llevó a ese estilo de vida, nadie le había dicho nunca qué es bueno y qué es malo. Por favor, nota que no dije qué es correcto y qué es incorrecto. Correcto e incorrecto son constructos humanos y la razón por la que los seres humanos aman lo correcto y lo incorrecto es porque puedes mover el estándar de lo correcto y lo incorrecto como te plazca. Así que si algo está siendo llamado incorrecto, simplemente lo deslizas como lo hicimos con la vida entre personas del mismo sexo, y como lo estamos haciendo ahora con la pedofilia y como lo hemos hecho con el aborto. Simplemente puedes deslizar lo que los seres humanos llaman incorrecto hasta que lo pongas donde te parezca correcto. Así que es como un radio ajustable, pero en el reino de Dios, la construcción es en realidad bien y mal. Dios hizo el mundo y todo lo que él hizo. Si lees Génesis capítulo 1, él lo llamó bueno. Cuando Satanás entró al jardín, trajo el mal con él porque esa es su naturaleza. Así que Satanás no trajo lo incorrecto. Satanás trajo el mal al jardín con él. Así como él intentó traer el mal al cielo. Y así Dios me estaba mostrando que en el corazón de este hombre nadie jamás lo había reprendido. Nadie había hablado en su caminar cuando él comenzó a pensar, bueno, tal vez yo no estoy supuesto a estar con una chica. Cada vez que les pedía salir decían que no, o él había estado luchando con estos sentimientos por el tiempo que haya estado luchando con ellos. Nadie jamás le había dicho que había una cerca de límites y que había peligro si él intentaba mover la cerca y establecer su nueva línea de límite. Así que cuando le hablé bruscamente y le quité su video, lo que vi fue que el corazón de este hombre fue traspasado. Este es el proceso llamado convicción y a la mayoría de las personas no les gusta sentir ese sentimiento y la mayoría de las personas no pueden distinguir la diferencia entre convicción y condenación. De hecho, la mayoría de las personas cuando les hablas de la manera en que yo hablo en este canal, confunden la convicción de pecado con condenación y dicen, oh, nos estás juzgando y nos hace sentir mal. No tengo ningún interés en que las personas se sientan mal. Lo que me interesa es que odio ver al ser humano creado así, encorvado como un esclavo al pecado. Odio ver la gloria del Señor Jesús, la cual se refleja en el hombre y la mujer, encorvada con una cadena alrededor de su cuello, siendo llevada como un caballo, un pony o un burro, con el pecado sujetando la cadena y Satanás dictándole al pecado cómo arrastrarnos. Por eso hablo por el Espíritu del Señor de la manera en que lo hago. La condenación es lo que viene del diablo. La condenación es eso que te carcome por dentro después del pecado. La condenación es como un ciclo de lavado de recordar tus pecados pasados de 1970 y 1981 y 2004 y 2014 y no puedes superarlos. Es como un ciclo que se reproduce en ti y eso es el diablo. Él constantemente repite el delito. Incluso cosas por las que ya le has pedido perdón a Dios, el diablo sigue reproduciéndolo para que sigas sintiéndote culpable. Eso no es lo que hace la convicción. La convicción viene y dice, oye, ya no vas a leer estas revistas, ya no vas a entrar en este sitio web, ya no te vas a vestir usando el equivalente a 2 pañuelos en ropa porque necesitas salir ahí afuera para escuchar a la gente decir, oh, eso está ardiente. Oh, sí, definitivamente ella es una reina. La convicción te dice que lo que estás haciendo no está bien, es injusticia.
y viene a darte un sacudón para que puedas darte cuenta de que Jesús viene a juzgar toda injusticia. Y si se encuentra que la injusticia te tiene, adivina qué, cuando Jesús diga injusticia por inmoralidad sexual y vestimenta indecente, al infierno vas. Toda persona que esté siendo sostenida por esa injusticia no tendrá más opción que seguirla, hasta su juicio. Así que básicamente la convicción es la acción del Espíritu Santo diciéndote no dejes que esto seas tú. Y dice aquí porque no les gustó retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente depravada, una mente reprobada, así se llama en la versión King James, para hacer todas las cosas que no convienen. Así que ahora aquí está una lista de pecados, estando llenos de toda injusticia. Podría cerrar la Biblia justo aquí. Toda injusticia abarca todas las demás cosas que voy a leer luego. Inmoralidad sexual. He hablado de eso extensamente y así que no entraré en eso. Maldad. Maldad es decir mentiras para que a tu vecino lo desalojen. Es decir mentiras para que despidan a alguien de su trabajo porque tú quieres el trabajo. Maldad es, aquí hay un ejemplo interesante que el Señor trajo a mi mente antes de que hiciera este video. Así que la maldad es algo de lo que todos estamos conscientes. A la gente le gusta pretender que no sabe lo que es la maldad, pero incluso los niños pequeños saben lo que es la maldad. Así que imagina que compras donas artesanales, esas bien hechas con sabores raros y todos tienen un poco de eso en la cena. Y luego las pones en el refrigerador y tu pequeña de 4 años, que realmente estaba interesada en la de maracuyá, va y se mete en el refrigerador después y escuchas el sonido o tal vez el perro corre a la habitación para avisarte que el ladrón de donas está activo y entras a la cocina y encuentras a tu pequeña de 4 años parada allí y agarrando donas. Y le dices, Michaela, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella dice, no sé, y la miras y tiene glaseado de dona alrededor de la boca y las manos llenas de glaseado. Y le dices, cariño, dile a mamá o dile a papá qué estás haciendo. Y ella sigue mintiendo. Y tal vez dices, dile la verdad a mamá. Esta pequeña puede ser convicta de pecado. Ella no tiene absolutamente ninguna capacidad de lenguaje y apenas entiende lo que está pasando. Pero dentro de ella, el alma humana está consciente, he hecho algo malo, y mamá me está preguntando acerca de ese mal, y ahora no quiero admitirlo, así que empieza a llorar. ¿Ves? La convicción de pecado siempre trae tristeza, pero como lo explicaré, porque sin duda lo explicaré usando la escritura en 2 de Corintios capítulo 7, hay 2 tipos de tristeza. Hay tristeza piadosa que nos lleva en el camino correcto al arrepentimiento. Y luego hay tristeza mundana, que es solo el sentimiento de sentirnos apenados por nosotros mismos, porque hemos sido descubiertos y porque nos están haciendo preguntas difíciles. Así que la pequeña Michaela comienza a llorar porque le están preguntando repetidamente por qué está en la cocina a altas horas de la noche y llorando. Así que estaba tratando de responder y tratando de mentir, pero como los padres no cedían, entonces recurre al llanto, que es el sentimiento natural de convicción. Aquí es donde el 99.99999% de los padres se equivoca. Y crían mal a sus hijas e hijos. Se arrodillarán y dirán, oh cariño, está bien. Mamá compró las donas. Las donas, puedes comer donas cuando quieras. Si Michaela es mi hija, yo voy a quedarme de pie allí y voy a mirar a Michaela llorar porque entiendo lo que sucede en el alma y el espíritu humano. Entiendo que Michaela está llorando porque Michaela está convencida de que hizo algo malo. Respeto lo suficiente a Dios para saber que si me interpongo en el proceso de aprendizaje de Michaela, que es que en la casa de mamá, esta mamá, no robamos y no decimos mentiras, porque las personas que roban y dicen mentiras de pequeñas crecerán para ser adultos que son responsables de enron y de hundir la economía. Así que no me voy a poner en medio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de Michaela. Voy a dejar que Michaela llore hasta que Michaela ya no tenga más energía para evitar la conversación. Y entonces le explicaré a Michaela lo que hizo mal y guiaré a Michaela para que entienda que no hacemos estas cosas porque a Dios no le gustan estas cosas. Cuando Michaela sienta el dolor de cómo se siente ser la linda ladrona de donas, será menos probable que repita este comportamiento. Así es como criamos hijos piadosos para Cristo. Pero la mayoría de nosotros haremos un video rápido para YouTube o Instagram y luego le pondremos un hashtag, ella es tan linda. Y por eso después crecen mujeres que cuando se enfrentan a conflictos en la vida lloran. Cuando entran en matrimonios y sus esposos tienen razón en la discusión y ellas están equivocadas y saben que están equivocadas,
Para evitar decir lo siento y pedir perdón y pedir disculpas, ellas lloran. Así es como se crían pequeños manipuladores. Este es el proceso del pecado. Así que es raro que haga videos como este. Pero porque Dios está derramando toda esta información, esta observación profunda en mi corazón, seré fiel para compartirla. Así que la maldad es conocida por todos, incluso por los niños pequeños, así que nadie puede realmente afirmar que no sabe lo que es. El pecado de la codicia, querer lo que tiene otra persona, ya sea el esposo de otra persona, la posición de alguien más en el trabajo, el bonito cuerpo de otra persona, no importa. La malicia, este es un tipo de celos que se expresa en palabras crueles, acciones crueles. Ser cruel con las personas y hablarles de una manera que destruye su autoestima o hacer cosas a propósito para dañar a las personas. La malicia realmente abarca todo el mundo del ocultismo, todo el mundo de la brujería, porque el ocultismo y la brujería básicamente están enfocados en dañar a otros, ya sea por deporte, diversión, por control o para ganar poder sobre ellos. Así que podríamos escuchar la palabra malicia. Y ahora que he explicado lo profundo que puede llegar, las personas están pensando, oh, no sabía eso. El engaño, estar llenos de envidia, asesinatos, contiendas, personas que en cuanto se unen a una situación, en cuanto entran al chat, la paz se va. La mayoría de las oficinas tienen personas así. A veces el gerente, el que tiene el poder, es quien causa la contienda y hace que todos odien su trabajo. La mente perversa. La mente perversa, de nuevo, es una de esas categorías amplias que cubre toda una gama de cosas. Son chismosos. Esto es chisme. Son detractores. Esto es gente que va detrás de otros para socavar la posición de otros. Personas que susurran a las novias y les dicen, ¿sabías que tu novio está haciendo esto? Porque quieren ver que la pareja se separe. Quieren ver que el matrimonio se rompa. Quieren ver que la empresa se desintegre. Aborrecedores de Dios. Esto es aquellos que se exaltan a sí mismos por encima de Dios. Esto es la multitud transhumanista. Esto es la multitud que dice, vamos a traer de regreso a los nefilín de la tumba. Esto incluso incluye a los ateos. Y un ateo podría decir, yo no odio a Dios, yo no creo en Dios. Definitivamente sí odias a Dios porque estás diciendo que una personalidad que existe no existe. Si eso no es la definición de odio, que es decirle a alguien que está ahí, no te veo, tú no estás ahí, entonces no sé qué lo es. Dice violentos, orgullosos, jactanciosos, aquellos que inventan cosas malas. Justo aquí, para todos los que puedan decir que no entienden muchas de las cosas que cubro en este canal, inventores de cosas malas. Este es el daño que causa daño. Este es el puntaje de crédito social que será parte del gran reinicio. Esto es tantas cosas que he cubierto. Los lectores de la Biblia no tienen que decir en detalle lo que es la cosa. Cuando escuchas inventores de cosas malas, eso básicamente cubre muchas de las cosas que vienen. Dice aquellos que son indiscretos. Hable de eso antes. No puedes diferenciar entre un pastor real y uno falso. No puedes diferenciar entre un profeta real y alguien que básicamente solo lee las noticias y te da su opinión. Sin amor, sin perdón, sin misericordia. Esto es gente que no puede perdonar, gente que no puede mostrar amor, gente que no puede mostrar bondad, gente que no puede mostrar misericordia. Y esta es una de las clases de pecado más peligrosas. Es el versículo 32. Aquellos que conocen el juicio justo de Dios. Que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Todas las cosas que he mencionado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y sin embargo no solo hacen lo mismo, sino que también aprueban a los que las hacen. Así que esta última categoría de pecado está diciendo que hay personas que saben lo que Dios llama justo. Hay personas que saben lo que Dios llama bueno. Y verán a otros haciendo lo contrario de lo que Dios llama bueno. Y sin embargo dice que ellos o bien se unirán y harán esas cosas ellos mismos. Así que esto está hablando definitivamente a personas salvas. Esta última categoría es para personas salvas, porque las personas no salvas no conocen cuál es el juicio justo de Dios. No conocen lo que Dios llama bueno, viven de acuerdo a los estándares del mundo, pero aquí está hablando de personas que saben lo que Dios llama bueno, pero hacen lo contrario. No hacen lo que Dios llama bueno, hacen lo que Dios llama malo. Y luego también dice aprueban a los que las practican. Así que esto es para todos los que tienen un hijo que ha decidido entrar al mundo alternativo de la sexualidad. Y entonces tú no lo haces como la madre, tú no lo haces como el hermano, pero entonces dices, sabes que te amamos no importa qué. Por favor entiendan que la única persona capaz de ofrecer pleno conocimiento, amor incondicional es el Señor.
Pero cuando le dices a la gente que los amarás, incluso en la inmoralidad, que los amarás aunque sean codiciosos, que los amarás aunque sean malvados o orgullosos o jactanciosos, la Biblia dice que tú caes en la categoría de los que saben que quienes hacen lo malo merecen la muerte, pero apruebas a los que las practican. Así que lo último que miraré es 2 Corintios capítulo 7. Vayamos a eso. Y Pablo está diciendo aquí desde el verso 8 al 11 que el Señor ayude a mis labios. Él dice, aunque sé que les hice sentir pesar con la carta que les envié, no me arrepiento, aunque sí me arrepiento, porque percibo que esa misma carta los hizo sentir pesar, pero solo por un poco de tiempo. Ahora me gozo no porque hayan sido entristecidos, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento, porque fueron entristecidos de una manera piadosa, para que no sufran pérdida de parte nuestra en nada. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque vean esto mismo, que fueron entristecidos según Dios, ¿qué diligencia produjo en ustedes? ¿Qué defensa de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué vehemente deseo? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación en todo? Se han mostrado puros en este asunto. Así que iré instantáneamente a lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque he compartido esto muchas veces en videos y hay 2 videos sobre eso en La Voz del Maestro y los enlazaré abajo. Pablo está diciendo que les escribí una carta, y lo que había en esa carta estaba tan bien dicho, tan verdadero y tan agudo que los hizo estar tristes. Pero no solo los hizo estar tristes, los llevó al arrepentimiento. Y acabo de compartir el ejemplo de la pequeña Maikala. ¿Ves? Si somos sorprendidos en una falta, si somos sorprendidos haciendo lo que Dios llama malo, quebrantando las leyes de Dios, pero solo nos sentimos tristes, no nos hemos arrepentido, y el pecado está sobre nosotros. Y muchas personas, porque no saben cómo arrepentirse, Satanás continúa repitiendo su pecado. Él continúa repitiendo aquel hijo que decidieron no tener. Ellos continúan repitiendo las mentiras que contaron en el trabajo para obtener el ascenso o cualquier cosa que hayan hecho o estén haciendo ahora porque están atrapados en un ciclo de pecado. Así que está diciendo aquí, el apóstol Pablo está diciendo aquí que si solo te pones triste no has completado el camino hacia el arrepentimiento. Hablé de la pequeña Maikela, y que si yo la viera llorando, entendería como una mamá espiritualmente despierta que la niña está en un camino para aprender lo que es el arrepentimiento. Y que sin importar cuánto la ame, no soy Dios y no se supone que debo interrumpir ese proceso. Porque si ella no completa el proceso, permanecerá atrapada en un ciclo de pecado en el que crecerá repitiéndolo una y otra vez. Así que Pablo está diciendo, me alegra que hayan leído mi carta y me alegra que mi carta los haya entristecido. También me alegra que el tipo de tristeza que tuvieron los llevó al arrepentimiento. Así que el pesar mundano es sentir lástima por ti mismo cuando eres sorprendido en pecado. El asunto ha sido descubierto y te sientes avergonzado y apenado. Y usualmente reaccionas con enojo y luego empiezas a poner excusas. Este matrimonio no me hace feliz. Tú no me prestas atención o siempre estás trabajando. Bob, nunca estás en casa. Frank, la gente busca excusas porque se siente convicta. Pero si se permite que la convicción haga su trabajo, nos lamentaremos de una manera piadosa y no de una manera mundana. El pesar mundano lleva a la muerte. ¿De qué muerte está hablando? Él está diciendo que cuando te lamentas de una manera mundana y solo te sientes mal por lo que ha sucedido, y usualmente en este mundo aliado cultural, la gente se reúne y dice, no eres la primera persona en tener una aventura, Hannah, no te sientas tan mal por eso. Eventualmente disminuyes la destructividad del pecado. Eventualmente no piensas que el pecado es tan malo como realmente es, y te justificas, y dices, sabes, no soy el primero, y además él se lo merecía. Tuvo una aventura cuando recién nos casamos, o estuvo con su exnovia 2 semanas antes de la boda. Tú encontrarás un lugar para hacer el pecado menos grave. Y Pablo está diciendo que puedes hacer eso solo por un momento temporal, solo por un rato, pero el pecado permanece sobre ti. Y volvamos a la premisa fundamental del pecado. La paga del pecado es muerte. Así que la tristeza mundana te mantiene bajo la condenación del pecado. Pero Pablo dice que hay una tristeza que te llevará al arrepentimiento. La tristeza piadosa, hermanos y hermanas, por favor comprendan, no es causada por pensar en ti mismo. Esa es la raíz que termina atrapándote en el pecado. La tristeza piadosa es cuando te duele haber ofendido a Dios.
La tristeza piadosa es cuando te duele haber quebrantado las leyes de Dios, que le causaste dolor a Dios, que hiciste mal contra Dios. Y entonces te duele el corazón por eso. Cuando Adán fue sorprendido en el huerto y Dios le hizo preguntas, Adán se defendió. Él estaba apenado. Por eso él y su esposa se estaban escondiendo. Pero cuando se les dio la oportunidad de tener una conversación con Dios sobre eso, él dijo, ¿sabes qué? Es el defecto de la mujer que tú me diste. Ella me dio el fruto. Y cuando se le preguntó a Eva, ella hizo lo mismo. Ella dijo, es la naturaleza defectuosa y engañosa de la serpiente que encontramos aquí. Él es la razón por la que pequé. Y así ninguno de los dos cayó en arrepentimiento con dolor piadoso, que es Dios, estamos apenados, porque no importaba lo que la serpiente nos dijera, y no importaba lo que estuviera pasando en este jardín. Tú sí nos dijiste que no tocáramos este fruto, y lo hicimos. Por esto Dios amaba a David, porque David dijo en el Salmo 51, contra ti solo, Dios, he pecado. Contra ti solo, Dios, he hecho lo que es injusto delante de tus ojos. David era un hombre que sabía cómo tocar el corazón de Dios cuando hacía mal. Y por esto la Biblia dice que Dios vio a David como un hombre conforme a su propio corazón, de corazón tierno, y siempre dispuesto a confesar su pecado con lágrimas y pidiendo perdón a Dios. Cuando tienes una oportunidad y eres confrontado acerca de tu pecado, y solo estás pensando en ti mismo y en cómo te sientes y en cómo nadie debería decirte nada, y es tu propia lucha, y de verdad nadie conoce el camino que te llevó allí, adivina qué, no es un misterio. La Biblia habla sobre el camino que te llevó allí en Romanos 7 y en Romanos 1. El pecado es una lucha natural para el cuerpo humano, pero como Dios le dijo a Caín, tú debes dominarlo, y así el apóstol Pablo está diciendo aquí, que cuando lo lamentas de la manera correcta, no solo por ti mismo y cómo te sientes mal, cuando lloras como la pequeña Michaela y atraviesas esas lágrimas sin que la comunidad de la iglesia se meta y te diga, oh, no te sientas mal, no te sientas mal, te amamos. Te amamos. Esto es lo que la gente hace hoy en día. El pastor es expuesto por acostarse con alguna persona menor de edad. El pastor es expuesto por tener 742 aventuras amorosas. Y entonces todos dicen, te amamos, pastor. Todos somos humanos. No somos todos humanos. Esto es lo que sucede con los falsos profetas. Los falsos profetas le mienten a la gente, y entonces Dios expone la mentira. Y en ese momento el falso profeta tiene una oportunidad de confesar y retirarse del negocio de la falsa profecía. Pero el dinero es demasiado bueno, y la fama es aún mejor. Y además el falso profeta no se siente mal porque los amorosos seguidores del falso profeta dicen entendemos y te amamos. Y la gente siempre ataca a los verdaderos vasos de Dios. Y así la rueda de hámster de la falsa profecía sigue girando. La rueda de hámster del falso pastor sigue girando. La rueda del falso líder sigue girando hasta el día en que Dios vendrá con un hacha y la destruirá totalmente. Y siempre lo he dicho, y lo seguiré diciendo hasta que, como dice el Señor, la gente vea las evidencias de cómo Él va a arrancar a estas personas de la tierra como cebollas verdes. Y los Estados Unidos especialmente dijo, quedarán completamente en silencio. Y este arrancar del que hablo no tiene un buen final, tiene el tipo de final con cantos lentos y flores que traer. Pero la gente nunca escucha hasta el tiempo en que el Señor, quien siempre está detrás de Celestial, mira, el Señor siempre está detrás de este rostro. Cuando el Señor quite este rostro y comience a tratar con esta nación cara a cara Él mismo, ahí es cuando la gente se dará cuenta de que cada vez que me senté aquí, yo me estaba entregando completamente a la palabra del Señor para que la gente que escucha al principio no tenga que sentir cuando Él me quite y venga a tratar con esta nación directamente. Y así dice que la tristeza según Dios produce el tipo de arrepentimiento que lleva a la salvación. Así que esto es de dos tipos. La tristeza según Dios por el pecado llevará al tipo de arrepentimiento que lleva a una persona a entregar su vida a Jesucristo. Cuando realmente escuchas una enseñanza que te convence, una enseñanza que confronta el estilo de vida en el que puedas estar ahora, te darás cuenta de que no fuiste creado para ser Dios y Señor de tu vida. Y doblarás tu rodilla en sumisión al Dios y Señor más alto, Jesucristo, y le entregarás tu vida y tu sumisión a Él. Pero la tristeza según Dios también producirá el tipo de arrepentimiento que te salvará. Te salvará de perder tu matrimonio. Te salvará de que tu familia sea destruida. Te salvará de terminar con una enfermedad en tu cuerpo porque tal vez estés allá afuera en el mundo haciendo cosas. Arrepentirse llevará a un rescate, a una salvación. Y él dice que eso no es algo de lo que debamos arrepentirnos.
Así que Pablo realmente está diciendo que cuando estés pasando por ese proceso en el que te sientes realmente mal por tus pecados, deberías aceptarlo. No deberías sentir lástima por ti mismo y pensar, oh, me siento tan mal cuando escucho estos videos y me siento tan avergonzado. No, deberías regocijarte. Deberías decir, estoy en camino de salir de la jaula del diablo. La forma en que me siento mal estoy haciendo el viaje fuera de la cautividad. Te estoy dejando para siempre, Satanás. Me siento mal porque alguien me está diciendo lo que estoy haciendo mal y estoy aquí para aprender a hacer las cosas bien. Estoy a punto de romper contigo, masturbación. Estoy a punto de romper contigo, decir constantemente mentiras. Hay personas que dicen tantas mentiras que son incapaces de distinguir la vida real del mundo falso y la narrativa falsa que han construido. Necesitas arrepentirte de tales cosas. Así que Pablo está diciendo que cuando lamentes te arrepentirás. Y cuando te arrepientas serás salvo. Y eso no es algo de lo que debas arrepentirte. Pero si lamentas según como lamenta el mundo, que es sentirse mal por un momento, y luego justificarte hasta que te sientes bastante bien de nuevo, y piensas, bueno, no fue tan malo. Ese no es un comportamiento correctivo del espíritu y el final es muerte. Volverás a ese pecado, y ahora él dice, porque lamentas de manera piadosa, eso te hará diligente. Diligencia significa que después de sentir ese horrible sentimiento que viene con engañar a tu pareja, nunca querrás volver a sentirlo. Y entonces no lo harás de nuevo. Te volverás muy vigilante sobre lo que te impulsa a pecar. Sabrás que si tuviste problemas con el alcohol en el pasado, no debes volver a los grupos de alcohol. Cuando la gente comience a hablar de cosas como la hora feliz después del trabajo, aquí es donde le dices a la gente, me toca cuidar las plantas de mi novia. Y entonces te vas. Así que te volverás vigilante, te volverás como un soldado de infantería cuidando de tu vida, aprendiendo tus puntos de activación. Como adultos tenemos que aprender nuestros puntos de activación. Es parte de la madurez y de crecer en Cristo. Y luego dice, ¿qué limpieza de vosotros mismos? Así que significa que querrás exonerarte a ti mismo. Esto es diferente de dar excusas. El arrepentimiento verdadero siempre implica ir ante Dios y ser honesto sobre cuál es el problema. Muchas personas quieren ir ante Dios y esconder el hecho de que están haciendo ciertas cosas y luego hablarle a Dios en parábolas. Oh Señor, perdóname por mi pecado. Por favor, entiende que cuando estabas pecando, el ojo del Señor vio todo lo que hiciste. Vio todas las expresiones que hiciste. Vio la lujuria en tu corazón antes de que lo hicieras, mientras lo estabas haciendo, y luego la tristeza que sentiste después de hacerlo. Dios ya sabe lo que hiciste. Así que si hay un lugar al que puedas ir y limpiar tu conciencia y ser sincero y decir, Dios, me gusta hacer esto y esto y esto. Lo hago porque se siente bien. Lo hago porque todavía estoy soltero. Lo hago porque todos los demás lo están haciendo. Lo hago porque hay presión social. Tengo que fingir que gano más dinero del que realmente gano. Soy parte de los que llevan una vida falsa en Instagram. Estoy fingiendo ser lo que no soy y lo odio. Odio la forma en que me hace sentir, pero todavía lo hago. Por favor, ayúdame, Dios. Vas y le confiesas honestamente a Dios lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y que no puedes dejar de hacerlo para que Él pueda quitarte ese pecado. Y luego dice, qué indignación y qué temor. Temor de Dios. El temor del Señor es necesario para apartarnos del pecado. Si no temes a Dios, eso viene de estar en una cultura eclesiástica, que básicamente le dice a la gente que lugares como el infierno no existen. El infierno sí existe. Si no tienes temor del Señor, no hay nada que te detenga de hacer lo que quieras, porque te ves a ti mismo y a Dios en igualdad de condiciones. Él es Dios, y tú eres el segundo Dios, y nada te sucederá si ocasionalmente te pones por encima del Dios verdadero. No hay consecuencias, así que no tienes temor del Señor. Y por eso muchas personas terminan en pecado. La indignación es cuando te das cuenta de quién eres en Cristo. Y te das cuenta de que no estás destinado a estar acostado en sábanas ajenas cada fin de semana, solo porque la chica te lo ofreció. Es cuando te das cuenta como mujer de que hay más en la feminidad que intentar controlar a tu padre, hermano o esposo, y que hay otras expresiones de la feminidad que no necesitan mostrar tus tesoros para recibir validación. La indignación es cualquier momento en que una persona se da cuenta. Este es el templo del Dios viviente y no necesito llenarlo de coaludes, Valium, Prozac u otras drogas. Aquí es donde vive Dios. ¿Cómo se atreve el diablo a tratar de escribir graffiti en este templo? ¿Cómo se atreve el diablo a intentar llevar este templo a la destrucción? Me levanto y tomo las armas de mi milicia, para cortar estas cadenas, para luchar contra el diablo, para luchar contra el esposo espiritual.
¿Cómo se atreve un demonio a pensar que puede acostarse con un ser humano? ¿Y dónde está la indignación? ¿Dónde está la molestia de los pastores? ¿Dónde está la molestia de la persona que está pasando por esto? Esa indignación piadosa, esa molestia, la usas en tu proceso de arrepentimiento. Dice, qué vehemente deseo y qué celo. Esto es mantenerlo. Después de que has sido liberado o después de que estás pasando por el proceso, ¿qué vas a desear después de eso? ¿Vas a deslizarte lentamente de nuevo a esa vida? ¿O vas a pedirle a Dios que te llene ahora de celo y pasión por una vida santa? Dios, no me gustaron esas lágrimas amargas que sentí cuando fui expuesto en el banco por todo el dinero que estaba robando y apartando y todas las cosas que he hecho. No me gustó la sensación cuando finalmente me alcanzó. Quiero ser diligente, quiero ser celoso en vigilarme para asegurarme de que no termine allí otra vez. Y así él dice, al final de este proceso, en todas las cosas te mostraste limpio en este asunto. El arrepentimiento no es hacerse excusas. Y también tengo que decirle a las mujeres, el arrepentimiento no es llorar. Arrepentirse no es llorar. Las lágrimas no son arrepentimiento. Las lágrimas son solo evidencia del dolor que sentimos cuando por fin somos atrapados, cuando ya no podemos correr, porque Dios decide mostrarnos bondad. Y Dios finalmente permite que esos mensajes de texto sean descubiertos por nuestro cónyuge. Dios finalmente expone que hacemos trampa en los exámenes y así fue básicamente como atravesamos la secundaria y pensábamos que continuaría en la universidad y entonces nos atraparon plagiando y básicamente nos expulsaron de la escuela. Y ahora lo tenemos en nuestro expediente permanente que robamos artículos publicados de otras personas. Y ahora estamos sentados y llorando porque sabemos que no importa dónde más apliquemos, incluso en un colegio comunitario se sabrá que somos ladrones. Así que sí, las lágrimas vienen porque el pecado tiene consecuencias. Pero Dios todavía nos está diciendo, a través de las palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo comisionado por Dios para hablar en nombre del Padre. Él nos está diciendo que el proceso no debe ser lamentado. Y así espero que se entienda que Satanás está trabajando duro para hacer que este templo que somos sea rechazado. Satanás está trabajando duro para hacer que Dios deseche tanto a la iglesia como a cualquiera que esté tratando de acercarse a Dios, no porque Dios no quiera recibir a las personas. Satanás está trabajando duro para mantenernos en condiciones o ponernos en condiciones que nos hagan rechazados por Dios. Así que oro para que este tercer o cuarto análisis profundo sobre lo que es el pecado y lo que es el arrepentimiento. Si has estado obteniendo la versión superficial, que es que, oh, ya sabes, todos pecamos y todos somos humanos. Adivina qué, todos somos humanos es una de las explicaciones más inútiles para el pecado y para el mal que hacemos que he escuchado en mi vida. La escucho todo el tiempo de los cristianos. Todos somos humanos. ¿Estás diciendo que recién ahora te das cuenta de que Dios no creó un mundo de tortugas y luego envió a Jesús a morir por esas tortugas? ¿Apenas estamos comprendiendo que ser humano no es una explicación para el mal que hacemos? Porque Jesús también se hizo humano y murió una muerte humana en la cruz y fue sin pecado. ¿Qué significa todos somos humanos? Todos somos humanos es otra vía de escape para no tener que tomar responsabilidad cuando cometemos pecado y hacemos lo malo. Es uno de esos eufemismos. Es una de esas frases que tenemos que en realidad no significan nada. Por supuesto que somos humanos. Así es como fuimos creados. Para quienes Jesús murió. Con quien Dios está interactuando. Así que cuando vas a Dios y le dices que haces estas cosas porque eres humano, ¿qué se supone que debe decir Dios? Estoy tan confundido en este momento porque pensé que eras una jirafa hasta que pecaste. Por favor, ten cuidado con tu alma. Ten cuidado con el alma de tus hijos. Ten cuidado con el alma de tu vecino, el alma de tu hermano, el alma de tu hermana. Esta es Celestial con la voz del Maestro. El Señor te bendiga. Oro para que esta enseñanza entre en los corazones que se han estado desvelando tratando de encontrar una respuesta a ciertas cosas. Caer en pecado es un proceso, así que salir del pecado también es un proceso. Establecer una vida justa no va a suceder solo porque nos sintamos mal. Sentirse mal es solo una función de dónde estás. Es una función de dónde estás ahora mismo. Hay mucho más que viene después de sentirse mal. Así que no permitas que la condenación del diablo te impida levantarte y decir, voy a esforzarme a través de estas lágrimas, y voy a esforzarme a través de este dolor, y voy a esforzarme a través de esta culpa que siento, y voy a empujar con todas mis fuerzas para llegar al otro lado, donde ahora tengo celo, donde ahora tengo el temor de Dios,
Donde ahora tengo la tristeza piadosa que me ha llevado al proceso de arrepentimiento. Y ahora mi alma es salva. Ahora me he salvado a mí misma de este problema. Hay algunas personas que están al borde de un problema serio porque siguen haciendo cosas y siguen pensando que ser un hijo de Dios significa que Dios te va a dar un pase extra. El tiempo de los pases extra se ha terminado. Así que si tienes cuidado por tu alma, si puedes ver la tasa de muerte que hay allá afuera. Y el Señor dijo, el pecado está tomando una porción digna. Lo leí en la primera parte. El pecado está tomando una porción digna de entre la humanidad. Él dijo que está ocurriendo tanto que aún las personas no salvas han notado que la tasa de muerte es demasiado alta. Satanás tiene una agenda. Satanás no va a dejar de impulsar su agenda porque la gente está llorando o porque la gente se siente culpable. Es tiempo de entender el proceso de arrepentimiento. Y cuando te arrepientes correctamente, el peso se va de ti. Asegúrate de leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Eso también cubre el proceso del verdadero arrepentimiento. Cuando te arrepientes correctamente, la sangre de Jesús disuelve esa mancha. No importa si quitaste la vida de otro ser humano. Si estás viendo esto en prisión cumpliendo condena, puede que estés cumpliendo condena como consecuencia física por la vida que quitaste. Pero Dios puede absolver ese pecado. Dios puede darte paz con respecto a lo que pasó. La sangre de Jesús es más poderosa que el pecado. Esto es algo en la iglesia cristiana. La gente dice que está siguiendo a Dios y sin embargo no tiene fe de que su sangre les quita el pecado. ¿Cuál es el punto de venir a seguir a un Dios en el que no confías? A un Dios cuyo poder no tienes seguro. Si su sangre no puede quitar tu pecado, entonces ¿cuál es el punto de que la sangre haya sido derramada? Si solo puede resolver el pequeño pecado de robar una dona de Micaela, pero la sangre de Jesús no puede quitar el hecho de que alguna vez estuviste en una relación del mismo sexo, el hecho de que quizás hayas quitado la vida de 2 o 3 bebés. Si la sangre no es lo suficientemente poderosa, entonces ¿cuál es el sentido de la sangre? ¿Cuál es el sentido de la cruz? Que estas preguntas siempre estén en tu mente. Cuando el diablo te esté tentando a caminar en la futilidad de pensamientos y pensar que la sangre de Jesús está bien para el pecado de todos los demás, pero de alguna manera cuando se trata del tuyo, tu mancha es solo un poco más fuerte que la de la mayoría de las personas. Eso es engaño de la mente. Ese es el diablo obrando en tus pensamientos y necesitas abordarlo. Este asunto de orar estoy orando en mi corazón. Literalmente no sé quién te ha enseñado estas cosas. Oramos en nuestro corazón cuando estamos entre otras personas. Si estamos en el trabajo hay una situación ocurriendo. Obviamente no se supone que te levantes y empieces a gritar a todo pulmón o incluso a orar en voz alta. Podemos respetar el espacio, pero la idea de que estarás en tu propia casa luchando con asuntos, y luego sentarte en silencio en las sombras y orar en tu corazón. Simplemente no entiendes a Satanás. Ni siquiera sabes quién es esa persona escamosa que piensas que vas a confrontar su acción en tu corazón a través de la oración silenciosa en el corazón. No, el reino sufre violencia y los silenciosos no toman nada. Son los violentos quienes se levantan y lo toman por la fuerza. Así que Dios te bendiga hoy. Que estas enseñanzas vayan al corazón del asunto. Padre Celestial, oro ahora mismo por cada persona que tal vez esté luchando. Señor, cualquiera que sea esa fortaleza, cualquiera que sea esa fortaleza, cualquier atadura que el diablo tenga, cualquier cosa que Satanás esté sosteniendo sobre la cabeza de alguien hoy. Padre Celestial, levanto mi voz en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, poniéndome toda la armadura de Dios sobre mí misma y sobre la persona por la que estoy orando ahora. Quien quiera que sea. Señor, pongo el yelmo de la salvación sobre su cabeza. Pongo la coraza de justicia sobre ellos, no la justicia que viene del hombre, sino la justicia que está en Cristo Jesús solamente. El cinturón de la verdad alrededor de la cintura. Padre Celestial, pongo las sandalias de este Evangelio de paz sobre sus pies. Pongo el escudo de la fe, Dios Todopoderoso, que apaga los dardos de fuego de condenación y ataque del diablo, y levanto la espada del Espíritu, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, Padre Dios. Y así, armado, me pongo de pie con esta persona, intercediendo tanto en mi idioma como en cualquier idioma que hablen en este momento, Padre Dios. Y digo, Señor, libera a tu pueblo de la fortaleza del pecado. Envía ángeles para abrir las cárceles que están reteniendo miembros de tu cuerpo cautivos a la lujuria, a la idolatría, a la maldad, Dios Todopoderoso, a jugar con cosas que no deberían, a mirar cosas y escuchar cosas que no deberían, a entretener la mentira y la futilidad en la mente, lo que sea, Dios
Todopoderoso, poniendo excusas para el pecado en su vida. Señor, lo enfrento ahora mismo en la plena autoridad investida del Señor Jesucristo. Padre Celestial, oro para que rompas los grilletes de la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón, las emociones y la vida de pensamiento que tienen a la Iglesia de Jesucristo atada en esclavitud al enemigo. Reprendo a los espíritus que gobiernan sobre el cuerpo humano. Reprendo a estos demonios, Dios Todopoderoso, que se han abierto camino a la fuerza en la casa y han cambiado la contraseña y ahora están intentando exaltarse por encima de lo que Dios ha llamado bueno. Porque Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva y los llamó buenos. Padre Celestial, cubre a tu pueblo en la sangre. Empapo a cada persona que está escuchando en la sangre de Jesucristo. Oro la sangre de Jesucristo sobre sus hogares, sobre sus negocios, sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre sus finanzas. Oro la sangre sobre sus mentes y sobre las cosas en las que piensan cuando están en casa con el enemigo acusando y diciéndoles que no son suficientes. No eres aceptable. Padre Celestial, oro para que eches fuera todo espíritu inmundo de la casa. Oro para que eches fuera todo espíritu inmundo de la casa. Oro para que eches fuera todo espíritu inmundo por la acción de flechas penetrantes dentro de ellos. Arranco la armadura en la que estos espíritus están confiando. Y cuando su pecho esté descubierto, Señor, que la palabra de Dios entre en ellos, penetrándolos, Dios, y cortándolos en pedazos. Padre Dios, que los enemigos de tu iglesia sean trillados tan finamente como grano bajo nuestros pies. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, sellamos la casa. Padre Dios, oro para que los muros rotos y brechados sean reconstruidos sobrenaturalmente. Dios Todopoderoso, mientras estos, tu pueblo, regresan de esta enseñanza y entran en un arrepentimiento genuino, no arrepentimiento de la carne, no arrepentimiento donde tratan de culpar a otra persona y dicen, otra persona me hizo esto, por eso soy así, por eso hago esto. Nos hacemos responsables de nuestro propio pecado para que cuando lo confesemos, tú lo quites de nosotros, y tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos de toda injusticia, como has dicho en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Padre, sella estas casas rotas. Padre, vuelve a encender estas velas y lámparas que se han apagado. Padre, reaviva el amor por la palabra de Dios, el amor por la sinceridad en la presencia de Dios. Enciende en muchas de estas personas el amor por la compañía piadosa. Oro Dios que en todo lugar donde el océano ha entrado, en todo lugar donde poderes marinos, el reino marino ha entrado, en todo lugar donde el mar se ha levantado sobre tu pueblo. Padre Dios, oro que el viento del este que alejó el mar en el libro de Éxodo comience a soplar sobre las personas que están luchando con el pecado sexual, la violación sexual en su pasado, el abuso sexual que se les hizo, abuso sexual que han cometido contra otros, apetitos impuros, Padre Dios, atracciones impías que no deben tener como hombre, que no deben tener como mujer. Dios permite que la acción del reino marino sea rechazada por el viento del este de la justicia de Jesucristo, para que el mar ya no oprima a tu pueblo ni cause angustia en sus vidas. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo oro, cubro a cada oyente en la sangre. Clamo la sangre de Jesús. Pongo el fuego del Espíritu Santo en las 4 esquinas de tu casa para que todo lo que no sea de Dios no soporte ni tolere ese fuego. El fuego del Espíritu Santo caiga en tus hogares. El fuego del Espíritu Santo caiga sobre ti mientras escuchas esta oración. El fuego del Espíritu Santo caiga sobre ti y comience a consumir esas cuerdas, esas ataduras malignas. Así como la Biblia dice que Sansón rompió las cuerdas que lo ataban y se derritieron como lino en el fuego por el poder del Espíritu Santo y con fuego, que las cuerdas de adicción, las cuerdas de la lujuria sexual ardiendo fuera de su tiempo. Algunos de ustedes deberían estar casados, pero la lujuria es tanta en ustedes que Dios no puede arriesgarse a darles una mujer. Dios no puede arriesgarse a darles un hombre porque la lujuria en ustedes destruiría ese matrimonio. Muchos de ustedes piensan que el matrimonio contendrá la lujuria. La lujuria es un espíritu que lucha contra la carne. Si no puedes contener la lujuria, cuando entres en el matrimonio, eventualmente tu pareja no será suficiente para ti. Necesitarás a alguien más. 1 affair, 3 affairs, 5. Orgías. Esa es la acción de la lujuria. La lujuria no es solo hambre sexual. La lujuria es simplemente un hambre desmedida por más por todo. La lujuria quiere poseerlo todo, ya sea dinero, ya sea poder. Que ese fuego de lujuria en ti sea apagado ahora por la poderosa acción del Espíritu Santo. Que sea extinguido.
por un fuego mayor del Espíritu Santo, y quemado fuera de tu propia carne, quemado fuera de tu propio vaso. Los espíritus que se han alojado en tus ojos por lo que miras, los quemo en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Los espíritus que se han alojado en tus manos por lo que te haces a ti mismo, lo que quieres hacerle a los niños, los quemo fuera de ti. Manos ociosas, mente ociosa, te confronto ahora en el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. El fuego del Señor te consuma. Dios consume toda paja en tu pueblo antes de que tu propio pueblo se convierta en la paja. Del Salmo capítulo 1, versículo 5, porque la Biblia dice que los impíos serán como la paja que es llevada por el viento, que no se les dará oportunidad de estar en el juicio de los justos. Padre, que la paja en ellos sea quemada por tu fuego antes de que ellos mismos sean juzgados como paja y sean quemados en los fuegos internos del infierno. Confronto la malicia. Confronto la nueva era. Confronto la brujería. Confronto la manipulación en hombres y mujeres, el orgullo en hombres y mujeres, la falta de perdón, la maldad espiritual, gobernando en los lugares altos de las personas. La mente de algunas personas se ha ido a la fantasía, completamente ida. Ni siquiera puedes concentrarte por 10 minutos en el día, porque alguna forma de fantasía, alguna forma de mente distraída te está alejando del mundo real. Estás luchando para afrontar y existir en este mundo real porque hay tanto dolor que ya no quieres enfocarte en la vida real. Enfrento a los espíritus que controlan eso y te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús al sonido de mi voz. Vete, vete en el nombre de Jesús. Vete, vete, te echo fuera en el nombre de Jesús. Sal, sal de la casa. Satanás, diablo, serpiente, pitón, espíritu susurrante que lleva a la gente al borde del suicidio, demonio susurrante, pitón que aprieta. Te corto en dos con la espada de la gracia. Te corto en dos, demonio. Te echo fuera en el precioso, santo y poderoso nombre de Jesús. Marco esta casa con la sangre. Marco este rostro, el cuerpo de esta persona, el templo de esta persona, la casa de esta persona con la sangre, donde no volverás a cruzar. Esta aflicción no se levantará por segunda vez. Aun si son un cautivo legítimo, serán libertados por la confesión de sus pecados al Señor Jesucristo hoy, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Padre, yo pongo la sangre en las puertas y ventanas de las casas de todos los que verán este video. Te damos gracias, Señor, por tu gracia. Te damos gracias por tener compasión de nuestra debilidad. Te damos gracias por mostrarnos bondad, misericordia, benignidad, perdón, comprensión. La Biblia dice que Él envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios no viene para hacerte discutir y pelear y poner excusas para ti mismo. La palabra viene para sanarte de la aflicción del pecado que te ha atado estos años. Libéralos, Dios Todopoderoso, y que quede firme, que la liberación permanezca, que el avance, que la enfermedad, que esa descarga maligna, ese flujo maligno se seque en el poderoso nombre de Jesús. Y que el diablo responsable de ello sea expulsado para que vague. En los lugares secos no entres en nadie más, sino vaga hasta el día del juicio del Señor Jesucristo sobre ti, espíritu inmundo y maligno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Dios te bendiga. Y hasta que te vea de nuevo. Adiós.